Claro. A nadie se le ocurriría que a un alcalde implicado en temas de corrupción lo juzguen jueces nombrados por su partido porque es el partido que ha ganado las elecciones, ¿no? Pandemia digital, desinfectando su cinismo. Pregunta, ¿es casualidad que la Audiencia Nacional se creara al día siguiente de disolver el Tribunal de Orden Público franquista o algo que se hizo así a medida de la cúpula franquista? Bueno, está claro que el Tribunal de Orden Público no podía continuar en una democracia porque era un tribunal para condenar a los disidentes políticos. Hubo una reconfiguración de las instituciones judiciales y es cierto que se aprovechó parte de la infraestructura del Tribunal de Orden Público para crear otro tipo de tribunal diferente, pero hubo jueces del antiguo top que pasaron a la Audiencia Nacional. De hecho, continuaron todos en los tribunales ordinarios. Los tres presidentes del Tribunal de Orden Público, los tres últimos presidentes, acabaron su carrera en democracia en el Tribunal Supremo, lo cual también deja de ser llamativo. Es decir, los jueces encargados de la represión ideológica de la dictadura luego fueron premiados con los más altos cargos del sistema judicial. En líneas generales, hubo muchas continuidades. He comentado antes las continuidades funcionariales, las continuidades políticas. Es verdad que también hubo discontinuidades, pero necesariamente los efectos de bienestar. Bueno, yo libro cito a algunos datos claro, que resultan llamativos, sobre todo vistos desde la distancia, ¿no? Que lo complicado de cómo está montada la justicia en España y lo complicado que es comunicarlo, es lo que permite que se siga manteniendo en el tiempo esta estructura que es un poco surrealista. Si quieres, cuéntame un poco de esta afirmación y si puedes argumentar en dos o tres trazos a qué te refieres con esta afirmación que yo recuerdo haberte escuchado. Lo que intento expresar con esas reflexiones es que somos en la judicatura realmente un mundo muy opaco. Es realmente difícil saber lo que haya ahí dentro. Y tampoco había un gran interés, ¿no?, por explicarnos como profesión, cómo funcionamos, cuáles son los problemas y cuáles son los intereses legítimos o menos legítimos que existen en todos los ámbitos institucionales, porque presiones de todo tipo, sobre todo desde el ámbito político partidista, existen. Y no creo que sean presiones de tipo legítimo, ¿no? Es muy difícil explicar cómo están configurados los altos tribunales. Ahora se sabe un poco más qué es el Consejo General del Poder Judicial, que era una institución absolutamente desconocida. Porque claro, como ahora ya está más de 3 años caducado en funciones, cada vez más activista en el ámbito político y en todos los conflictos políticos, ¿no? Se sabe un poco más lo que es, pero todavía es un organismo muy desconocido y también se ignora bastante cómo se configuran los altos tribunales del país, ¿no? Entonces, yo sí que creo que hay una fuerte intervención política partidista en la cúpula judicial. En la base no existe el mismo problema. Obviamente, los jueces y las juezas de este país, todos tenemos ideología. Y los que digan que son apolíticos son de derechas. Vamos, lo digo con toda roturidad. Vamos a ver, Sí, sí. de una manera bastante clara, ¿no? Todos los jueces y las juezas tienen ideología, pero creo que la regla general es que se aplica el ordenamiento jurídico. Yo, por ejemplo, nunca he visto a un juez conservador o progresista dejar de perseguir a un cargo político implicado en casos de corrupción porque es del partido al que el juez ha votado. Eso sería absurdo. Si no le debe nada al político, no tiene por qué dejar de perseguirlo. El problema está en las altas esferas, en el Tribunal Supremo, los tribunales superiores autonómicos, a los que no se llega por oposición, con criterios objetivos de mérito y capacidad, sino que los nombra precisamente este organismo, el Consejo General del Poder Judicial, que está muy vinculado a los principales partidos políticos. El actual lo configuró básicamente el exministro Gallardón en 2013. Él abandonó la vida política, pero ese consejo sigue y sigue y sigue y no sabemos hasta cuándo estará, y con nombramientos para otros tribunales tremendamente cuestionados por toda serie de entidades, por vínculos en ocasiones cercanos al propio partido que configuró este organismo. Entonces, claro, es lógico que cuando haya decisiones de altos tribunales que puedan parecer discutibles,
pues haya cuestionamientos y haya críticas sobre esa apariencia de imparcialidad. Y te diría un caso muy concreto, Julián, que pueden entender perfectamente. El caso del máster de Casado, por ejemplo, ¿no? Lo instruyó una jueza de Madrid a la que le tocó, por suerte, de manera aleatoria, igual que en mi partido judicial somos 4 jueces instructores, al que le toca por turno. Igual que a José Castro le tocó el caso Nos, entre muchos otros jueces, por suerte, al que le toca, instruye. Consideró que había indicios de delito en el caso del máster de Casado, pero no podía seguir adelante cuando llegó a esa conclusión, porque era aforado. Eso es otro problema del aforamiento de los políticos de nuestro país. Lo elevó al Tribunal Supremo. Y el Tribunal Supremo consideró que no había indicios de delito, al contrario, que la jueza a la que debía tocar por suerte. Claro, ya viene la duda. Igual tenía razón el Tribunal Supremo y no había indicios de delito. Pero como es un tribunal tan sujeto a las presiones políticas, que no significa que los jueces que están ahí no sean grandes juristas y no tengan experiencia, sino que son nombrados por un órgano que es problemático. El grupo Greco del Consejo de Europa, el grupo anticorrupción, dice que los criterios para acceder en España al Tribunal Supremo no son tasados en mérito y capacidad, no son objetivos, y que eso se tendría que cambiar. Pues ese es el problema, digamos, que no se entiende muy bien cómo funciona nuestra judicatura y hay una percepción de alta politización que sobre todo está en la parte más alta, en la cúpula, sobre todo en el Consejo General del Poder Judicial. Esto me recuerda un poco al tema con los medios de comunicación, y es como la gran mayoría de los periodistas, igual que los jueces en España, son excelentes, y te diría incluso de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pero a veces por arriba no, o los que más salen en la tele, me da a mí la sensación que también son elegidos por, ¿no?, los que tienen más visibilidad, al final por los dueños del medio, que al final pues no son periodistas, sino son organizaciones económicas, normalmente fondos de inversión, y funciona de manera parecida. De todas maneras, como hay una pregunta relacionada, que era la pregunta que quería preguntarte, Repatris pregunta cómo crees que debería organizarse o elegirse el Consejo General del Poder Judicial y demás órganos. Bueno, digamos que principalmente este es el problema, ¿no? Porque del Consejo General del Poder Judicial se eligen los diferentes tribunales y juzgados que, por ejemplo, siempre juzgan a los aforados, que son todos los políticos, que son elegidos por los mismos políticos, ¿no? Entonces, tu visión de cuál sería la reforma, digamos, del orden judicial, ¿cuáles serían los elementos que, bajo tu punto de vista, mejorarían, digamos, esta coanimidad que se da por abajo en los juzgados, que también se diera por arriba? Yo creo que en abstracto deberíamos estar todas y todos de acuerdo en que esos organismos deberían tener la máxima apariencia de imparcialidad y de neutralidad, y que los nombramientos fueran decididos con méritos objetivos. Yo creo que se pueden tasar si se quiere. Lo que ocurre es que en nuestro país no se ha querido, porque tasar méritos objetivos y capacidades impediría los nombramientos de que puedan preferir el ámbito político. Es decir, si hay un baremo, digamos, eso ya dificulta las intervenciones externas, como un examen tipo test, para entenderlo, ¿no? Por tanto, el órgano debería ser lo más neutral posible. Claro, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Porque, claro, no es tan sencillo, creo yo, ahora como decir, vamos a ver cómo lo cambiamos. La situación actual tiene su recorrido histórico. Cuando llegó la transición y se discutió la Constitución, se buscó equipararnos a los países europeos, que todos los países europeos tienen un sistema mixto de configuración en el que una parte del Consejo General del Poder Judicial es nombrada por el Parlamento, la mitad aproximadamente, y la otra mitad por los jueces de manera interna. Con eso se busca un sistema de equilibrios, de contrapesos, para que los partidos no se repartan por cuotas del organismo, y luego pasa lo que ya sabemos que pasa. Ese era el sistema ampliamente asumido. En la ley fue apoyado en 1980 por los 4 partidos de ámbito estatal, el PSOE, el PC, UCD y Alianza Popular, y por los nacionalistas vascos y catalanes. No había discusión, ese era el modelo. Claro. ¿Qué pasó? Que la judicatura que venía del franquismo era tan mayoritaria que cuando hubo una elección coparon todos esos puestos y torpedearon la gestión primero de UCD y luego de los socialistas. Entonces Felipe González y su gobierno optaron por rectificar y cambiaron la ley en 1985, ¿no? Porque no se fiaban de una judicatura que es verdad que era franquista y que estaba intentando dinamitar las reformas democráticas. Yo no sé si fue peor el remedio que la enfermedad,
pero lo que tenemos, no me cabe duda, de que se ha ido degradando más y más y más. Y lo último de este bloqueo de más de 3 años es el último episodio de una batalla campal por el control de la cúpula judicial. ¿Cómo se resuelve esto? Yo personalmente creo que deberíamos ir a lo que funciona en otros países europeos. Si a nuestro no funciona y en otros países esto funciona, pues debería cambiarse. Es verdad que hay que tener cautelas para evitar que haya un corporativismo judicial. Hay fórmulas que permitirían equipararnos a los países democráticos europeos. Si no se quiere ir a eso, porque no soy tan ingenuo como para no entender que será difícil que los partidos acepten, ¿no? Una modificación tan importante. Creo que al menos deberíamos garantizar que no tengamos un sistema de cuotas y de reparto, porque ya vemos qué es lo que produce. Y eso significaría ir a un sistema de acceso de aspirantes, transparente, abierto, con órganos técnicos que informen de las capacidades y una elección parlamentaria, pero que sea al final de elección de los mejores. No de antes de la elección que ya los partidos hayan sentado los 2 dirigentes de cada partido que se reúnen siempre, este para ti y este para mí, que es lo que está pasando ahora y que en parte está bloqueando la situación. No. Está claro que por esto que me cuentas no sabía el dato, pero quizás tuviera una explicación histórica, bueno, una justificación, no quizás ni siquiera digamos que sería debatible, ¿no? Pero lo que está claro que no tiene quien sostenga esto de ahora. Y más, ¿no? Lo que estamos viendo de que no se sabe, es decir, ni siquiera respeta la Constitución, ¿no? Ya lleva como 3 años de caducidad, pero al final... Incluso me voy a la otra, imaginaros que hubiera sacado mayoría absoluta el PSOE y que puede colocar a sus jueces para que no juzguen a posibles delitos que cometan, ¿no? Es decir, que al final deberíamos pasar a lo más despolitizado posible, ¿no? De hecho, se ha vuelto a votar aquí en el chat y ha salido más del 96%, y esta es la realidad. La población cree que la justicia está demasiado politizada. Y no es que lo crea, es que por lo que nos cuenta es así, ¿no? Y por lo menos habría que hacer avances en esa dirección. Este órgano tuviera un convenio de colaboración con ACBAR, precisamente para formación en cuestiones legislativas en torno al agua y a la gestión del agua, siendo parte en este caso del choque entre municipios que quieren municipalizar el servicio de agua y empresas que tienen, digamos, el contrato privado para gestionarlo, y que entiendo yo que es como parte, hay un conflicto de intereses por ser parte en muchos de estos juicios, ¿no? De hecho, creo que Ada Colau hace unos años, cuando cuando quisieron remunicipalizar el servicio, ese caso fue votando varios saltos en digamos en varios tribunales, hasta que cayó en uno que digamos no le dio la razón y se paró el tema de la remunicipalización. Pero más allá de todo eso, te pregunto si te parece normal que una parte de estos conflictos relacionados con el agua haga un convenio con el Consejo General de Poder Judicial, haciéndole formación, y entiendo que no sé si otro tipo de dietas, agasajos, no lo sé, no está esa información, pero a priori a mí me parece que hay un conflicto de intereses. No sé qué opinión tienes de este tipo de convenios con supuestamente no, partes interesadas en conflictos judiciales de este tipo. Sí, yo creo que se tienen que extremar las precauciones en estos supuestos para que no existan conflictos de intereses y muchos más que existen en la profesión. Pensemos, por ejemplo, en la posibilidad de que haya jueces que impartan formación a entidades con intereses en los propios tribunales, ¿no? A mí me llama la atención que hay una comisión de ética judicial, por ejemplo, y está muy interesada en lo que decimos los jueces en las redes sociales. Están sacando semana sí, semana no, dictámenes diciendo lo que deberíamos decir, lo que no deberíamos decir, cuando realmente las grandes cuestiones deontológicas no van por ahí. Realmente van por aquello que puede dificultar la imparcialidad de los jueces, la proximidad de partes del proceso. Pensemos lo que ha ocurrido en ocasiones cuando han tenido las grandes entidades bancarias situaciones sobre cláusulas abusivas, sobre situaciones de ventaja en el ámbito procesal, y esto luego ha llegado a los altos tribunales, cuando en ocasiones ha habido
imputaciones a jueces de que han tenido proximidades a entidades cercanas a las propias entidades bancarias. Ahora el tema de las organizaciones vinculadas a los intereses en el tema del agua, hay muchos entornos que pueden dificultar la apariencia de imparcialidad o incluso que se legitime a entidades que tienen intereses directos en los tribunales, y creo que una ética judicial adecuada, donde debe poner toda la carne en el asador, es en eso y no en cuestionar, ¿no?, la libertad de expresión de los jueces en las redes sociales. ¿Es necesaria una reforma constitucional para cambiar el modelo organizativo de elección de la judicatura? Que va un poco en la línea. ¿Cuál sería tu planteamiento real para, digamos, despolitizar, por lo menos en los casos más extremos relacionados con el Consejo General del Poder Judicial, que al final es un poco el matrix de todo? ¿Cómo, es decir, ¿cuál sería tu propuesta para, ahondando sobre todo en la parte técnica, sobre todo si es necesario cambiar la Constitución, cuál sería el proceso que habría que hacer? Bueno, el Consejo de Estado es un organismo necesario en una sociedad democrática porque emite informes que son a veces muy, muy necesarios, pero también es importante lo mismo. Yo creo que el problema en el fondo es lo mismo. Tenemos toda una serie de instituciones, y con esto hablo en la línea de lo que comentaba antes de la cúpula judicial, que es fundamental que se aparten los partidos de estas cuestiones. Claro. A nadie se le ocurriría que a un alcalde implicado en temas de corrupción lo juzguen jueces nombrados por su partido porque es el partido que ha ganado las elecciones. ¿No? Es que la soberanía popular no es eso, es otra cosa. La soberanía popular es elegir a los representantes democráticos, pero aprobar una serie de reglas justas de funcionamiento, como jueces imparciales, independientes, neutrales, para resolver aquellos espacios de control del propio poder político. Lo que no tiene sentido es que al alcalde implicado en temas de corrupción lo juzguen jueces de su partido. La democracia no consiste en eso. Seguro que el alcalde ha ganado las elecciones, pero precisamente por eso es importante que lo juzguen no entren en cuestiones de mayorías, minorías, sino que apliquen las normas, claro. Apliquen las normas al caso. Esto ha pasado en todos los organismos del Tribunal de Cuentas, que tiene, entre otras funciones, supervisar las cuentas de los partidos políticos. Es normal que el Tribunal de Cuentas esté nombrado por un partido y luego supervise las cuentas de ese partido. ¿Qué apariencia de imparcialidad estamos dando ahí? Claro que no. El Tribunal Constitucional, la propia Fiscalía. Y pondría un último caso que creo que es clarísimo de cómo funcionan la colonización partidista de los órganos institucionales de nuestro país. Que es una institución que pasa muy desapercibida, que parece que nos sirva de mucho, pero que es muy sintomático, el defensor del pueblo. Que aparte de presentar recursos de amparo, es casi la última pataleta de la ciudadanía. Cuando han sido aplastados por sus derechos, la queja al defensor del pueblo. Claro. Vimos los defensores del pueblo de los últimos 20 años. Enrique Mújica, histórico dirigente socialista, ministro de Justicia. La sucedió una relevante miembro del Partido Popular, luego otra, Soledad Becerril. La sucedió Fernández Marugán, importante dirigente socialista. El último ha sido el ex candidato socialista Gabilondo, ¿no? Yo digo, en todo este país no hay ninguna... Estas personas son cualificadas profesionalmente, sí. Yo no negaré nunca su capacidad profesional, pero es imposible que haya una sola persona independiente que no está vinculada a los partidos para escuchar las quejas de la ciudadanía. Es que ni siquiera los partidos respetan que las quejas ciudadanas sean canalizadas a través de personas que puedan hurgar en la administración para ver qué es lo que está funcionando mal, ¿no? Pues este síntoma es el síntoma de la colonización de todos los órganos institucionales. Es un grave problema. Creo que los partidos deberían apartarse de esos espacios de control y dejar que la supervisión del poder político sea ejercida por personas de un perfil que evidentemente van a tener ideología. Yo no digo que sea apolítico porque ya sé que eso o no existe o más bien responde a ideologías conservadoras. Quien esté en estos órganos va a tener ideología, pero lo importante no es que tenga ideología, porque la va a tener, sino que no esté vinculado a los partidos para que pueda actuar de manera imparcial. Imparcial no significa apolítica, significa que nadie desde un partido te puede obligar a hacer lo que tú no quieres hacer. No, está claro. Aparte puede poner su mejor intención, incluso hacerlo perfecto,
Pero al final, ¿por qué ya tiene el San Benito que viene de un partido político y puedes recibir ese tipo de presiones? Incluso, oye, te he puesto aquí para que emitas este tipo de opinión, no las contrarias. Esas presiones seguro que van a existir. ¿Qué pasa con el juez Alba, que no ha entrado en la cárcel? Bueno, te preguntan que... Bueno, si nos puedes dar luz, primero tu opinión. Creo que no hay cosa peor que jueces yendo a por jueces por cuestiones políticas, ¿no? Si quieres hacer una reflexión con esto, pero sobre todo hay como muchos movimientos de defensa o de obstáculos para que finalmente el juez Alba, que fue, bueno, digamos ya tiene creo que una condena en firme por haber no hecho bien las cosas para tratar de inculpar a Vicky Rosell, sacándolo de la carrera política, etcétera. Pero parece que ha habido como varios impedimentos, ¿no? Burocráticos, judiciales, que parece que al final el juez Alba no va a la cárcel aquí estamos un poco perdidos los que no sabemos de leyes, pero vaya, en este sentido, si quiere hacer un comentario de jueces contra jueces por temas políticos y luego qué está pasando judicialmente o administrativamente para que no se ejecute la condena que ya tiene un tiempo. Bueno, yo creo que como se dijo desde Juezas y Jueces para la Democracia, es un caso tremendamente preocupante, es un caso de corrupción judicial, de uso de las instituciones públicas, en este caso los judiciales, para fines ajenos claramente a lo que es el servicio público de la justicia, y por tanto me parece muy correcta la sentencia y seguro que se va a ejecutar. Otra cosa es que siempre hay unos trámites ejecutivos. Supongo que se habrá presentado un recurso al Tribunal Constitucional en el que se habrá pedido la suspensión hasta que se resuelva, y normalmente esas cuestiones no son tan automáticas si la persona afectada plantea incidentes de tipo procesal o de cualquier otro tipo. Vamos, tengo pocas dudas que esa sentencia se acabará cumpliendo. Te agradezco tu labor pedagógica que haces también en los medios de comunicación y espero que, bueno, que te vaya fenomenal con el libro, que lo lea mucha gente. Encantado, Julián. Ha sido un placer esta hora de charla los dos, mano a mano. Venga, hasta siempre. Suerte, Joaquín. Chao. Un abrazo. Adiós. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. Gracias por la suscripción, muchísimas gracias.